Promociona y celebra a todo pulmón los aniversarios de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la Organización de Pioneros José Martí y hasta de Artés. El país se sigue cayendo a pedazos. Muchos creyentes cubanos y de todo el mundo por estos días han celebrado la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado. Cuba también resucitará. De Cristo y del diablo que dirigió nuestra isla estaremos hablando en el programa de hoy. Acompáñame. Gracias mil por estar ahí, gracias por verme. Soy Pablo Alfonso y me place muchísimo, pero muchísimo, reencontrarme contigo y con todos. Señores, más del 80% que consumen nuestro contenido no se suscribe a mi canal. Si usted está dentro de ese grupo, por favor, suscríbase y regálanos un like o un dislike, pero no me ignores. Eso es gratis, no cuesta nada. Haga lo que ves en este pequeño anuncio. Ayuda a que mi voz llegue a todos los cubanos, estén donde estén. De verdad que con su ayuda nuestra información puede llegar mucho más lejos. En Cuba, desgraciadamente, no se conocen muchas verdades. Recuerden que hay tiranos que murieron llenos de mentiras. Su colaboración es sumamente importante para poder saltar la censura que interpone la dictadura de los Castros sobre estas plataformas independientes que sacamos a la luz pública todo lo que ellos nos ocultaron durante décadas. Así que suscríbase, ya lo hizo, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise siempre que yo suba un video. Y si puede, comparte mi programa Cristo, Cuba, Mayabeque. Comenzamos. Como lo prometido es deuda, no quiero deudas. Empecemos hablando de Cristo. Les propongo ver parte del interesante artículo publicado también en nuestro periódico El Vigía de Cuba por el colega Dagoberto Valdés Hernández. Los cristianos en el mundo entero estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Para nosotros es el acontecimiento más trascendental de la historia humana. A partir de esta convicción y con todo respeto por los que profesan otras religiones o son agnósticos o ateos, quiero compartir en estas fechas mi profunda certeza, dice Dagoberto en su artículo, de que si la pasión de Cuba es también la pasión de Cristo, entonces la resurrección de Cristo abre también el camino de la resurrección de Cuba. Cristo resucitado es la puerta para la resurrección de Cuba. Si la resurrección de Cristo es la fiesta de nuestra liberación del mal, de la muerte y de toda cadena, entonces para Cuba también habrá una mañana de libertad de toda opresión. Si la resurrección de Cristo es la justicia y el premio de todos los que a lo largo de la historia han sido injustamente condenados, encarcelados, torturados, ejecutados y desaparecidos, entonces en Cuba nadie injustamente sancionado, oprimido, perseguido, maltratado, repudiado, fusilado o desaparecido en el mar o en la selva quedará sin justicia, sin memoria agradecida y sin premio eterno. Si la resurrección de Cristo es la mayor prueba de que Dios es Dios, el único Señor, el único Mesías, el único Salvador, entonces nada en Cuba es eterno. Nadie se puede constituir en Dios. Nadie es Señor de nuestras vidas. Nada dura eternamente. Y los cubanos no debemos creer que esto será eterno. Ni debemos creer en ningún hombre, ni sistema, ni estado que intente ocupar el lugar de Dios. Fuera de Dios no hay más Mesías, ni más Redentor, ni nadie que pueda salvarnos, ni por su poder, ni por su fuerza. Creemos en un solo Dios. Todo lo demás pasará. Estoy absolutamente seguro. Solo Dios salva. Ningún hombre es Dios. Ningún estado tiene el poder de Dios. Todos pasarán. Solo Dios basta. Esta es la buena noticia de la resurrección de Jesús. Si la resurrección de Cristo es la puerta de la vida nueva, entonces en Cuba se abrirán las puertas del cambio. Será el paso, la Pascua de la transición pacífica y profunda. Cuba también atravesará el umbral del miedo a la esperanza. Cuba pasará de esta vida sin vivir a una vida bien vivida. Y la verdad nos hará libres. Cuba saldrá victoriosa
del sepulcro de la simulación, de las máscaras políticas, de una vida en falso en la que ha sido enterrada, y resucitará a la transparencia, a la honestidad. Si la resurrección de Cristo es el triunfo de la vida sobre la descomposición y la podredumbre del sepulcro, entonces Cuba podrá salir victoriosa y limpia de la corrupción que la pudre, del narcotráfico que la vende. Quienes, a pesar de la negrura de la situación, anuncian las primeras luces de la libertad, esos ponen los cimientos de la nueva república resucitada. Esos ya son resucitados, esos han saboreado por adelantado el gozo inenarrable de la libertad, de la prosperidad, de la fraternidad, de la Cuba futura. Nuestro país sanciona a las personas que piden libertad, a los que piden cambio, a los que gritan por hambre, a los que gritan patria y vida. Y los que roban, los que violan y hasta los que matan andan sueltos. Si la ley no hace nada, los que roban lo seguirán haciendo y los que violan también. Y quien paga es el pueblo. Fiscales corruptos que le hacen el juego a la dictadura, juicios amañados. Lo saben los más de 1000 presos políticos del 11 de julio y los más de 40 presos por los sucesos del 17 y 18 de marzo. Así anda Cuba, los justos presos y los ladrones y delincuentes sueltos. La historia que nos absolverá. Y vamos ahora al diablo, en nuestra nueva sección, la historia que nos absolverá. Les traigo un discurso pronunciado por el cara de guante de Fidel Castro durante la clausura del Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, efectuado en el Teatro Carlos Mal, el 25 de noviembre de 1994. Tranquilo, no les voy a poner las 2 horas que habló tía Tata. No, yo sí tuve que disparármela, pero bueno, es lo que trajo un barco. Échense esto. A Puerto Rico lo tienen todavía ocupado. A Cuba hace más de 150 años quisieron devorársela. El tipo, desde mucho antes de llegar al poder, siempre atacó a los Estados Unidos, su peor enemigo. Sin embargo, en la realidad, su peor enemigo fue más que su amigo. Lo dejó gobernar a sus anchas. La historia demostró que quien devoró a Cuba fue él, que fue él quien la destruyó. Cuba tenía una economía floreciente cuando Barbatruco llegó al poder. Era uno de los 30 países más desarrollados del mundo. La tasa de paro más baja de la región. Era uno de los primeros países del continente en disfrutar del alumbrado eléctrico en el 1889. ¿Escucharon, amigos míos? Ustedes que tanto padecen los apagones. Del ferrocarril en 1836, del tranvía en 1900 y aún no tenemos metro, del automóvil en 1900 y ni carros hay, de la anestesia en 1847 y no hay anestesia ahora, de la telefonía en el año 1906, de la radio, de la televisión a color. Fuimos los mayores productores de azúcar del mundo y 1000 cosas más que harían interminable la lista. Por otra parte, si los americanos hubieran querido agenciarse a la isla, hace rato lo hubieran hecho. Prohibido olvidar que la invasión de Girón fue solo de cubanos emigrados, entre ellos exoficiales del ejército batistiano. Esos eran los integrantes de la Brigada 2506 que invadió Cuba. Y el presidente norteamericano John F. Kennedy se negó a intrometerse más en la operación, pero nunca se metió el ejército norteamericano. Si se hubiera metido la Army junto con la Marine americana, no hubiese quedado títere con cabeza. No cambien más la historia. Gracias a la llegada de Internet y a estas plataformas independientes, se les acabó el cuento a los tiatata cuentacuentos estos. Tate vivo, pelencho. Muchos cubanos quisieran vivir hoy como viven los puertorriqueños, capaces de sacar del poder al gobernador y a todo el que emplee políticas que los afecten, porque viven en democracia, viven como personas y gozan de todos los privilegios de un ciudadano norteamericano. No por gusto no quieren dejar de formar parte de un estado más de los Estados Unidos. Caladrí, si algún día aparece de nuevo en la televisión, sea usted sincero y saque usted sus propias conclusiones.
y es Cuba. Lo digo sin pasión, lo digo sin subjetivismo de ninguna índole. El país que más ha hecho por el ser humano. Qué clase cara de guante, pero qué clase cara de guante. Lo que hay que escuchar, un ser humano que nunca ha sido libre, que nunca ha podido vivir con holgura y hoy malvive. Y este hombre diciendo que se preocupaba por el ser humano. ¡Tate vivo, Pelencho! No hubo un solo caso de violencia física contra las personas para obtener información, ni aún en medio de la guerra. No hubo un solo caso de asesinato de un prisionero. Y lo que hacíamos con los prisioneros era ponerlos en libertad. Lo único que le quitábamos las armas, que eran lo único que nos interesaba. Y teníamos que tratarlo con todas las consideraciones que merecían aquellos suministradores de armas. Cierto, le creemos. Entonces, el Che nunca mató a nadie. Y los cientos de muertos que se le atribuyen a él y a todos ellos, ahí no se contó los que mataron en la cabaña, esos no cuentan, ¿verdad? Así que los ponía en libertad, qué bien. Y los que se dieron cuenta de su traición, esos que pelearon a su lado por liberar a Cuba y después vieron que se bajó con lo de comunismo y dijeron, bajanda, ¿se acuerdan de Huber Matos? Ese también lo puso en libertad, ¿cierto? Huber Matos no estuvo tras las rejas desde el 59 hasta el 79 por sedición. No estuvo preso por acusar a Fidel de enterrar la revolución. Eso fue un cuento de Huber Matos, que estuvo preso, ¿eh? El tipo estaba de vacaciones desde que triunfó la revolución allá en Camagüey y en sus callos, ¿verdad? Y quizás hasta por Cancún. Después fue que se cansó de tantas vacaciones, de vacilar el comunismo y se fue al exilio. Y ahí empezó a mentir y se armó un cuento de que estuvo preso en la cabaña. ¿Es así la historia? Claro, su historia. Entonces, mentira de un suero que yo tuve que llegó a ser un coronel del Mirín y que Dios lo tenga en la gloria. Era mentira de él que lo veía y le tocó atenderlo varias veces a Huber Matos ahí en la cabaña. Tampoco Fidel encarceló a Armando Sosa Fortuny, el prisionero más longevo del mundo, quien murió en las mazmorras castriscas el 29 de octubre del 2019, el segundo preso que más tiempo estuvo en prisión en este hemisferio. De sus 76 años, 43 los pasó tras las rejas en cárceles cubanas, todo por luchar por la libertad de Cuba. Y a Mario Chanes, quien luchó al lado de Fidel y luego se percató también de sus verdaderas intenciones y se le viró por no estar de acuerdo con el comunismo y fue condenado a 30 años de prisión. Tampoco encarceló el mentiroso ese a Ignacio Cuesta, el prisionero negro que más tiempo estuvo en prisión. 29 años pasó tras las rejas, de los 30 a los que fue sentenciado. Esto lo saben los cubanos. Fidel se encargó de realzar la figura de Nelson Mandela. Soy de los que pienso que sí, que hay que reconocer la lucha de Mandela y el tiempo que permaneció en cárcel. Mandela, que fue condenado a cadena perpetua, cumplió 27 años en prisión, menos que estos son los 3 ejemplos que he citado. Pero Fidel se encargó en minimizar y silenciar a cuanto hombre metía preso, simplemente por enfrentársele. El preso que más tiempo estuvo en el mundo, que ha pasado en prisión, no fue Nelson Mandela. Reitero, Armando Sosa Fortuny, Mario Chanes e Ignacio Cuesta, estos son los 3 ejemplos, estuvieron más tiempo que el líder sudafricano que luchó contra el apartheid. Esto sé que pocos cubanos lo conocen, todo porque Tía Tata cuenta cuento, siempre lo ocultó. Yo y muchos más nos encargaremos de seguir contando el cuento como Dios manda. ¿Tate qué? ¡Tate vivo, Pelencho! Cambios políticos. ¿Habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros? ¿Y qué es una revolución? Sino el más profundo y extraordinario cambio político y nosotros hicimos esa revolución hace más de 35 años
y a lo largo de 35 años hemos estado haciendo cambios políticos y no en busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y visualice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Incluso en periodos recientes hicimos modificaciones a la Constitución al partir del principio de que el pueblo postula y el pueblo elige. Eso sí es verdad. Hizo troncos de cambios políticos, desapareció cualquier partido opositor, permitió la presencia de un solo partido. Eso sí es verdad. Hizo cambios políticos, pero para peor. Y la participación del pueblo habla. Ya volvió a mentir, tía Tata. ¿Qué participación del pueblo si el partido está hasta por encima de la Constitución? Que el pueblo postula y elige. Yo en Cuba nunca pude postular ni elegir un presidente. La cúpula castrista siempre eligió por mí y por millones de cubanos. Por primera vez en mi vida vine a votar en una boleta donde decían las dos propuestas para presidente de un país. Y desgraciadamente no fue en Cuba. Después de las votaciones primarias, donde habían varios candidatos, al final quedaron dos, como en toda democracia que se respete, y por fin pude votar por el presidente que quería para Chile, entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Y eso, que yo sepa, no fue en Cuba. En Cuba siempre ha existido en la boleta en la cual solo puede votar el Parlamento un solo nombre: Fidel, Fidel y Fidel. Luego Raúl, Raúl y Raúl. Tengo una anécdota de la cubana esa que llevé para Chile como mujer mía, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, que preguntó una vez que quiénes eran los candidatos para el nuevo presidente de Cuba. Recuerdo que le dije Miguel Díaz-Canel y ella me preguntó ¿y quién más? Lógico, ya acostumbrada a Chile, y le dije Miguel Díaz-Canel y ella respondió: sí, ya me dijiste Miguel Díaz-Canel, yo estoy preguntando quién es el otro. Yo le tuve que decir, los candidatos son Miguel Díaz-Canel, y Miguel Díaz-Canel. ¿Qué? Tate vivo, Pelencho. En nuestro país los cargos son renovables. Y lo mismo del delegado de circunscripción, el funcionario cualquiera que no sea, puede ser elegido, puede ser removido también de esos cargos. Ese es nuestro sistema con el que no pretendemos que los demás lo apliquen. Sería absurdo pretender que fuera un modelo, pero el que hemos adoptado nosotros, no nos los impuso nadie. No vino ningún gobernador, interventor norteamericano a establecer un código electoral aquí, como hacían antes. La Constitución la hemos hecho nosotros. El código electoral lo hemos hecho nosotros, el sistema lo hemos ideado y lo hemos desarrollado nosotros, que es lo que ustedes han estado defendiendo. El derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente en el mundo. Es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca cualquier otra pretensión, y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. Claro que no vino nadie a imponer tu modelo, no tuvo que venir nadie, solo tuvo que desgraciadamente venir tu padre, el gallego terrateniente ese, para que nacieras en Cuba. Tantos lugares paradisíacos en el mundo para ir a vivir, y tuvo que encapricharse el señor Ángel Castro para dejarnos en Cuba a sus hijos, que de ángel no tuvieron nada, de diablos tuvieron mucho, para que luego sus nenés vinieran a
implementar su modelo político y económico, justo porque no les gustaba el de los capitalistas, modelo que ha demostrado ser eficiente en el mundo entero. Y claro que la Constitución y el modelo electoral lo hizo él y lo defendió él nada más. Todavía dijo que es loca esa pretensión y llamó locos a los americanos. El único loco sin duda fue este, Dundú el loco. Este hombre está loco, se volvió loco. Qué mala suerte tuvimos, Concho. 5 continentes, 7 mares, 204 países, 809 islas y el HP viene a venir a nacer en Cuba. Se botó el yogur. La oscuridad de Cuba se acabará, se terminará el comunismo, la luz pronto llegará. El bien siempre triunfa sobre el mal. Muchos pensamos que este mal será eterno. Dejemos de desalentar. Esto sí tiene remedio. Actuamos como si esto fuera a ser eterno. El mayor pecado de incredulidad en la Cuba de hoy es no creer en esto que puede cambiar, que esto está cambiando y que somos nosotros los que podemos cambiarlo. Como dijo Dagoberto Valdés en su artículo, dejemos de creer en los hombres y en el poder de las armas y de las cadenas y creamos que más fuerte que la muerte y el mal es la vida y el bien. Y si la vida y el bien son más fuertes, entonces Cuba resucitará. Hace falta una lucha infatigable contra las causas que originan la pobreza. ¿Escucharon? Una vez más lo dijo él, no lo dije yo, no lo dijo Taola, no lo dijo Eliezer Ávila ni Ultra, lo dijo el socio ese, que de socio no tuvo nada. Así que, cubanos míos, a luchar infatigablemente contra las causas que originan la pobreza y a luchar todos contra el comunismo. Todo lo que hemos sufrido terminará. Nos levantaremos de esta muerte para resucitar a una vida nueva, próspera y feliz. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias mil por verme. Recuerde, cuento con Dios, contigo y con todo para ver a Cuba libre. Dios los bendiga.